Hola a todos, ¿cómo están? ¿Sabían que una iluminación deficiente puede generar errores, accidentes, fatiga visual, dolor de cabeza y una baja importante en la productividad? Muchas veces se cree que iluminar un espacio es simplemente colocar lámparas, pero en realidad una instalación lumínica debe cumplir parámetros técnicos y legales. Aquí en Argentina, la evaluación de iluminación en los lugares de trabajo está regulada por la Ley 19.587, Ley de Higiene y Seguridad, y el Decreto 351 del 79, y la Resolución 84 del 2012. En este video te voy a explicar paso a paso cómo se realiza una medición de iluminación, qué instrumentos se utiliza, cómo se interpretan los resultados y cómo saber si un ambiente cumple con la normativa vigente. Si trabajas en higiene y seguridad o sos simplemente estudiante, este contenido te va a servir. ¿Por qué es importante medir la iluminación? La iluminación impacta directamente en la seguridad de las personas. Cuando un ambiente está mal iluminado, aumenta la posibilidad de golpes, caídas, errores operativos, atrapamientos y accidentes con máquinas o herramientas. También influye en la salud. Una mala iluminación puede provocar fatiga visual, ardor ocular, cefaleas, dificultad para concentrarse y cansancio prematuro durante la jornada laboral. Además, afecta la productividad. Cuando una persona ve mal, tarda más en realizar la tarea, comete más errores y se desgasta más rápido. Por eso, la iluminación no es un detalle menor, es una condición fundamental del trabajo. Antes de medir, es importante comprender algunos conceptos fundamentales como son: la luz es una radiación electromagnética visible por el ojo humano, ubicada aproximadamente entre los 380 y los 780 nanómetros de longitud de onda. El flujo luminoso es la cantidad total de luz emitida por una fuente y se mide en lúmenes. La iluminancia es la cantidad de luz que llega a una superficie determinada y se expresa en lux. Un lux es igual a un lumen sobre metro cuadrado. La luminancia es el brillo que percibe el ojo humano sobre una superficie iluminada, y la uniformidad indica qué tan equilibrada está distribuida la luz dentro de un ambiente, evitando contrastes excesivos entre zonas claras y oscuras. Para realizar este tipo de relevamiento se utiliza un luxómetro. Este equipo cuenta con un sensor fotosensible que capta la luz incidente y la transforma en una lectura digital, expresada en lux. Es fundamental que el instrumento posea calibración vigente. Generalmente tiene que ser anual. Utilizar un equipo vencido sin calibrar puede invalidar técnicamente todo el informe. También conviene verificar antes de comenzar que el sensor esté limpio, que la batería funcione correctamente y que el rango de lectura sea adecuado para el ambiente que se va a medir. Una medición profesional no se realiza en un solo punto del ambiente. El área debe dividirse en sectores iguales, preferentemente cuadrados. A este procedimiento se lo conoce como método de grilla o cuadrícula. Cada cuadrado tendrá un punto central donde se toma una lectura con luxómetro. De esta manera se obtiene una muestra representativa de toda la superficie. La cantidad mínima de puntos a medir se determina mediante el índice del local. Para implementar el método de cuadrícula en la medición de iluminación, lo primero es dividir el área a medir en cuadrados o rectángulos iguales. Luego se toma la medición en el centro de cada cuadrícula, a una altura de 0,80 metros sobre el nivel del piso. Para poder armar correctamente esa cuadrícula necesitamos calcular primero el índice del local, y para eso precisamos tres datos del ambiente: el largo del local, el ancho del local y la altura de montaje a la luminaria, que es la distancia vertical entre el centro de la fuente de luz y el plano de trabajo. Con esos datos calculamos el índice del local y a partir de ese valor obtenemos el número mínimo de puntos de medición, usando la fórmula que vemos en pantalla, donde X es el índice de local redondeado al entero superior.
Una vez registrados todos los valores, se calcula la iluminancia media, es decir, el promedio aritmético de todas las mediciones tomadas. Luego se verifica la uniformidad. Para cumplir con el criterio técnico, el valor mínimo medido no puede ser inferior a la mitad del promedio general. Si eso no se cumple, significa que existen zonas con iluminación deficiente o distribución irregular. Después de obtener los resultados, se los debe comparar con las tablas del anexo 4 del decreto 351 del 79. Tabla 1. Iluminación general del ambiente. La tabla 1 se usa para sectores donde la iluminación es general, o sea, pasillos, escaleras, depósitos, circulación sanitaria, áreas comunes. Acá no se evalúa una tarea detallada, sino que la persona puede desplazarse con seguridad. Ejemplo práctico, un depósito con cajas donde solo se circula. No hace falta la misma luz que en una oficina, entonces se aplica la tabla 1. Tabla 2, iluminación según tarea visual. Esta es probablemente la tabla más usada. Se aplica cuando el trabajador realiza tareas que requieren ver detalles. Por ejemplo, oficinas, lectura de planos, armado de piezas, laboratorios, controles de calidad, trabajo con PC, tableros eléctricos. Cuanto mayor sea la precisión visual, más iluminación se exige. Ejemplo práctico, una oficina administrativa, si una persona usa PC o revisa documentación y escribe todo el día. No se evalúa como pasillo, la evalúas con la tabla número 2. Relación de contraste y iluminancia. Acá mucha gente se equivoca porque no la usa. Esta tabla analiza si existen deficiencias exageradas de brillo entre tareas principales, entornos cercanos, fondos del ambiente, ventanas y luminarias. Porque podés tener buenos looks, pero si el contraste visual es malo, igual genera fatiga. Por ejemplo, una oficina con monitores frente a una ventana muy luminosa. Tenés luz suficiente, pero el contraste destruye el confort visual. La tabla 4 apunta a controlar el encandilamiento. Se usa para evitar luminarias molestas o mal ubicadas, por ejemplo, panel LED directo a la cara, reflectores sobre escritorios, campanas industriales visibles, tubos sin difusión. Ejemplo práctico, un operario mira una mesa de trabajo y arriba tiene una luminaria intensa sin pantalla. Resultado, fatiga ocular, molestia y errores. Bien, aquí nos encontramos por comenzar con las tareas de obtención de datos del lugar. La herramienta que se van a utilizar es una cinta métrica y un medidor láser que mide hasta 40 metros aproximadamente. Lo que es este local es pequeño, así que viene bien lo que es el medidor láser. Lo que vamos a medir ahora es la altura del local. Procedemos a realizar la medición y lo que es importante es que debemos anotar inmediatamente los valores que obtenemos para evitar algún tipo de inconveniente o que se pierdan los datos, ¿no? Ahora lo que sigue es el ancho del local. Medimos el ancho y anotamos los datos. Ahora lo que sigue es el largo del local. Retiramos uno de los paneles acústicos y realizamos la medición del largo. También es importante
realizar 2 o 3 veces la misma medición para poder corroborar los datos obtenidos. Ahora lo que se está midiendo es la altura de la iluminaria. En este caso lo que hago es medir y obtener una medida conocida, en este caso 1 metro aproximadamente, y marcarlo. Luego vuelvo a tomar la medida desde ese punto que marqué hasta el piso y luego realizo la sumatoria. En este caso lo que utilicé para poder marcar es un pedazo de cinta aisladora, ya que pega bien en casi todas las superficies, ¿no? Medimos y anotamos. Medimos y anotamos. Ahora lo que hacemos es lo mismo, pero en la iluminaria de enfrente. Así corroboramos que todas tengan la misma altura. Puede que haya algún tipo de variación en algunos centímetros. Corroboramos y anotamos. Mismo método. Y anotamos. Bien. Bueno, eso ahí estoy mostrando lo que es el plano, que ya lo tengo impreso, con ya prácticamente los cuadrantes, con las medidas correspondientes y los centros de medición. Ahora lo que voy a hacer es realizar la medida del cuadrante. Mismo método con la cinta aisladora. Marcamos lo que es un cuadrante y ponemos los puntos de referencia. Largo, ancho, hasta completar toda la grilla o cuadrícula. Y así hasta completar toda la grilla. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es proceder a realizar las mediciones con el instrumento. En este caso es un luxómetro marca SEM. Verificamos que esté todo en condiciones, que el sensor esté limpio, que las baterías estén cargadas o sean prácticamente nuevas. Ahí muestro lo que es el instrumento. Ahora lo voy a encender, van a ver, y también voy a mostrar un pantallazo de lo que es o cómo funciona el sensor. Ahí la retiro la tapa y ahí se ven los valores. Tenemos un pantallazo de lo que es, que son bastante bajos. Entonces procedemos a aprontar el instrumento, el plano y comenzamos. Por supuesto que ya están marcados los centros con una cinta aisladora. Y procedemos a realizar las mediciones. Tratar de que no haya ningún tipo de sombra o no hacer sombra sobre el sensor, ni tampoco que haya ninguna ventana abierta que altere un poco los valores, ¿no?
En este caso es un ambiente cerrado, tiene 2 puertas únicamente, así que no hay ningún tipo de inconveniente con el tema de ventanas. Y seguimos haciendo la medición, cuadrícula por cuadrícula, centro por centro. Seguimos con la medición. Ya prácticamente finalizando. Como ya mencioné, es importante tratar de evitar hacer sombras sobre el sensor para no alterar los valores. Y ahí ya finalizamos con éxito la medición. Ahora lo que queda es volcar todos los datos y comenzar con los cálculos correspondientes. Así que nos vemos en breve. Bien, continuando con lo que es la parte de cálculos, tenemos el croquis de la sala de ensayo o el musiespacio, donde observamos que están las cuadrículas marcadas con sus centros y los datos obtenidos. Lo que hay que hacer ahora es calcular la E media, que es igual a la sumatoria de los valores obtenidos sobre la cantidad de puntos de medición. Como podemos observar, tenemos lo que es el resultado. Lo que hay que hacer después es comparar o buscar ese resultado y también el rubro en cuestión en la tabla número 2. Encontramos que los valores que se necesitan para este tipo de actividad, que sería aula de música, es de 500 lux. Por lo tanto, comparamos los valores y vemos que no cumple con la legislación vigente. Una aclaración importante: si uno no encuentra el rubro en lo que es la tabla número 2, se tiene que pasar a la tabla número 1 y buscar y determinar a ver si el rubro encaja en las opciones que hay. Luego se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia según lo requerido por el decreto 351 del 79 en su anexo 4. El resultado de la relación nos indica que la uniformidad de la iluminación se ajusta a la legislación vigente, ya que 77,8, valor de iluminancia más bajo, es mayor que 67,85. Muy bien, en esta parte del video voy a mostrar cómo es el protocolo de la resolución 84 del 2012. Se llama protocolo para la medición de iluminación en el ambiente laboral. Este protocolo tiene una serie de campos que se debe completar, por ejemplo, razón social, dirección, localidad, provincia, código postal, WIT. También en otro apartado hay que colocar lo que son los horarios, los turnos habituales de trabajo, que acá los completé a modo de ejemplo, por supuesto. Los datos de la medición, que se tienen que colocar los datos del instrumento, marca, modelo, número de serie del instrumento a utilizar, fecha de calibración del mismo, metodología utilizada en la medición, en este caso se utilizó el método de grilla o cuadrícula, fecha de medición, hora de inicio, hora de finalización, condiciones atmosféricas, certificado de calibración, lo que se debe adjuntar, plano o croquis del establecimiento y
un apartado de observaciones que es fundamental, donde volcamos lo que creemos que es necesario, ¿no? Bien, continuando, tenemos lo que es la segunda planilla, donde también se deben colocar los datos, en este caso, los datos de la empresa, y en esta parte tenemos lo que es los puntos de medición, la cantidad de puntos que realizamos, la hora de las mediciones, el sector, la sección, puesto tipo de iluminación natural o artificial, tipo de fuente lumínica, incandescente, de descarga o mixta, iluminación general, localizada, mixta, valor de la uniformidad de iluminancia, E mínima, mayor o igual a E media, sobre 2, valor medido, valor requerido legalmente según el anexo 4 del decreto 351 del 79. Entonces, en esta parte tenemos lo que son los puntos de medición, 9 puntos que realizamos en un solo sector, por supuesto, que es el sector general. Y luego tenemos la sección de puestos, que sería parte de sala de ensayo. Son 3 puntos. La iluminación es artificial y el tipo de fuente es LED. Y la iluminación sería general. Los valores de la uniformidad, como ya vimos, cumple 77,8 es mayor o igual a 67,85. Este sería el valor mínimo de todos los puntos de medición. Y este es el promedio, que ya vimos cómo se calcula. Entonces acá tenemos el valor de los puntos que hemos obtenido. Y según la resolución, por supuesto que esta parte no cumple, pero según la resolución, la iluminación que debería tener el sector sería de 500 lux, lo que es para aulas general, aulas de música, oficinas en general. Esto lo vemos en la tabla número 2. Luego continuamos, lo mismo general, esta es la parte de aula, que es la parte del centro de lo que es este espacio. También iluminación artificial, LED, tipo de iluminación LED, general, los mismos valores, 77,8 mayor o igual a 67,89, y los valores de los puntos que medimos, mismo valor requerido legalmente. Y finalmente la parte de producción, la parte de grabación, equipo de computación, consola, también general, luz artificial, LED, iluminación general, los mismos valores de la uniformidad que cumplen y los puntos obtenidos que son bajos y el valor requerido legalmente. Y aquí tenemos un apartado también de observaciones. Las mediciones se realizaron en los horarios de mañana, teniendo en cuenta los turnos de trabajo que posee el establecimiento. Bien, en este apartado tenemos la parte de conclusiones y recomendaciones para adecuar el nivel de iluminación a la legislación vigente. En conclusiones pusimos: se observó que en todo el establecimiento los valores de la uniformidad de iluminancia es la correcta, o sea que cumple con la legislación. Los valores medidos de iluminación o iluminancia no cumplen lo requerido legalmente. Ya vimos también que la E media no cumple. Bien, y ahora las recomendaciones. Se recomienda colocar lámparas con mayor nivel de iluminación y luego efectuar un nuevo relevamiento para verificar que se cumpla con la legislación y poner en marcha un programa preventivo y correctivo. Medir iluminación no es solo mirar un número, es interpretar el uso real del lugar. Si quieres trabajar profesionalmente en higiene y seguridad, tenés que entender qué tabla aplicar según la tarea. Si te gustó este contenido, seguime porque voy a seguir subiendo material teórico real sobre las mediciones, normativas y trabajos en campo. Nos vemos en el próximo video.